Oscar Davis Martínez. Oscar, buenos días. Buenos días, Abel, y gracias por tanta flor. Oye, pues extrañando aquí al compañero Evaristo. Pues sí, pero pues ya ves que ya creo que es la depresión porque dentro de poquito va a cumplir un año más o está preparando la semana previa de festejos y la semana posterior de los festejos y por eso tampoco pudo venir. Oye, Oscar, pues nos han informado, hablando de festejos y cumpleaños, de que mañana 15 tú estarás de manteles largos cumpliendo un año más de vida. ¿Cómo es la mejor manera de cumplir años, de celebrar un cumpleaños, Oscar? Híjoles, es una buena pregunta porque el ritmo de trabajo de mi profesión, ya Ujú. ves que a veces pues no permite otra cosa más que celebrar trabajando o Sí, trabajar celebrando. sí, sí, Ujú. así es. Pero bueno, esa es una manera también de ser productivo en un cumpleaños, Claro, claro, ¿verdad? siempre. Muy El bien. trabajo por encima de todo. Sí. Pues Oscar, hace un poco más de un año estábamos en plena efervescencia política de las campañas y pues muchos candidatos y sobre todo los candidatos que eran a diputados locales se desvivían, unos por hacer muchas promesas de campaña, otros que llegaron pues por la vía plurinominal, pero pues ahora resulta que hay fracciones, hay peleas, están todos agarrados del chongo por pues saber quién tiene más cotos de poder, y ese es el flamante congreso que tenemos hoy en día, Oscar. Y sí, que incumple el mandato de los ciudadanos morelenses emitido en las urnas aquel 1 de julio, creo que fue 1 de julio, porque los ciudadanos de Morelos votaron porque Morena gobernara en la mayoría de los municipios, en el gobierno del estado y que tuviera una amplísima mayoría en el Congreso. Sin embargo, a la realidad, eh, la falta de experiencia de los nuevos diputados de Morena hizo que los que sí tenían experiencia, como Tania Valentina Rodríguez Ruiz, y otros que ya han sido varias veces legisladores, se apropiaran del Congreso y Morena ni siquiera tiene, excepto hasta la semana que acaba de pasar, no tenía ni siquiera un cargo de dirección relevante en el Congreso. Pero hasta ahí no es el problema, sino el problema es de que, por ejemplo, el Partido Encuentro Social cree que ellos ganaron la gubernatura, Uh -huh. cuando pues es obvio que la gente, nadie votó por el PES, bueno, más que uno que otro despistado, sino la gente votó Por por la Morena figura y por Cuauhtémoc y por la Blanco, figura que representaba Cuauhtémoc pero Blanco. principalmente porque López Obrador dijo que quería que todo el mundo marcara la misma boleta de Morena para pues Sí, los controlar las instituciones y hacer las reformas que eran necesarias y que en Morelos no se han podido hacer porque después de eso, te decía, la inexperiencia de los morenistas hizo que el P se convirtiera en una fracción, el PT sobre todo, ha controlado el primer año el Congreso y hasta Convergencia o por ejemplo el PRD que tiene una sola diputada o el PAN que tiene una sola diputada terminen por ser influyentes a la hora de tomar decisiones drásticas en el Congreso o a la hora, como está pasando, de congelar toda la operatividad, que es lo más triste. pues los llamados saltibanqui de la política, Oscar. Bueno, aquí en México les decimos chapulines. Y y pues sí, resulta que en un grupo hay 13 y en otro grupo son 7 y están ahí todos encontrados. Sí, porque para integrar una mayoría calificada, que es la que se necesita para los nombramientos de los órganos que tiene que designar el Congreso, o para aprobar la cuenta pública, o para las reformas constitucionales, hacen falta 14. Entonces, tener 13 sirve para dos cosas, y ninguna es para esas aprobaciones. Y tener 7 sirve para lo contrario, eso sí tienen poder, porque con una que se pase, hay que convencer, porque todas son mujeres, eh, cada uno de esos 7 votos, cualquiera de esos 7 votos, tiene mucho valor, no solo económico, sino político. Entonces, pues están dando a desear. Tarde o temprano, uno de esos 7 votos se va. De hecho, iba a pasar la semana pasada, pero pues al final creo que era la panista, se echó para atrás. Pero imagínate el valor que están tomando cualquiera de esos votos en una puja que tiene que ver con darle otra vez operatividad al Congreso. ¿Qué estrategias se estarían usando, Oscar? ¿Qué intereses hay como para convencer a una de esas 7 diputadas que haga la mayoría para tener los 14 que tú mencionas? Bueno, estamos hablando de los intereses de todo el poder.
porque ese voto permitiría aprobar, nombrar, por ejemplo, al encargado del ente superior de fiscalización, consejeros del IMIPE, aprobar las cuentas públicas, que es lo más urgente. Las cuentas públicas, pues es el dinero que se va a gastar, aunque en Morelos no tiene mucho significado porque Graco acostumbró a la gente, bueno, sí, esa es la palabra, acostumbró a la gente a que le aprobaba la cuenta pública, pero con una cláusula que decía que, bueno, ya estaban ahí los montos presupuestados para gastar y para recaudar, pero con la posibilidad de que el gobernador pudiera modificar los montos, las asignaciones, las bolsas. O sea, ¿de qué sirve que le hayan aprobado si él puede mover absolutamente todo? Esa cláusula se aplicó todavía el año pasado y es probable que necesiten ese 14º voto para que se incluya dentro del presupuesto. Y obviamente están las negociaciones locales, los ayuntamientos también tienen que aprobar su cuenta pública, algunos quieren empréstitos, o sea, quieren endeudar más al ayuntamiento, otros quieren aumentar diferentes conceptos de impuestos y derechos, pero no lo podrán hacer, o quien tenga los 14 votos puede hacer lo que quiera. Con eso te digo todo. Ya nos enteraremos quién de estas 7 diputadas pues habrá sido convencida para pasarse al grupo de los 14 y entonces sí destrabar todo. Exactamente, incluso para nombrar a la presidenta de la mesa de la Junta Política y de Gobierno, que actualmente ese órgano está acéfalo. No, está de manera provisional con Alejandra Flores, pero no la pudieron hacer presidenta, a pesar de que tienen 13 votos, sino la hicieron coordinadora para brincarse un poquito la ley. Muy bien, y por otra parte, Óscar, es preocupante el hecho de que la violencia haya ya alcanzado pues algunos ayuntamientos, como fue el caso de Tlaltizapán, donde la semana pasada nos despertamos con que un director, un principal funcionario de ese ayuntamiento, pues había sido agredido. ¿Cuál es la lectura de esta situación, Óscar? La lectura es que la continuación del control o de la injerencia del crimen organizado dentro de los ayuntamientos, que el periódico Reforma, bueno, en realidad todos los grandes medios nacionales han señalado una y otra vez. La última publicación de ese tipo era un análisis de que 18 municipios, por lo menos, del estado de Morelos estaban infiltrados por la delincuencia. Lo que tú dices de Tlaltizapán creo que fue el jueves o el viernes, ¿no? Así es. Pero también en Yautepec, el secretario particular del alcalde, un funcionario que también había sido regidor, fue atacado a balazos en Yautepec, y esto se remonta a muchos años atrás. Empezó cuando en el primer periodo de gobierno no recuerdo si fue de Miranda Gallegos, el hombre que está preso todavía, Alfonso Miranda, y mataron a balazos al que era su jefe, al que iba a ser su jefe de policía. Y pues bueno, han ocurrido, y te acuerdas que una empleada del ayuntamiento de Jojutla fue asesinada, creo que el año pasado, aquí en plena plaza de armas, en pleno Zócalo, y bueno, los ejemplos desafortunadamente sobran, pero es señal de que no estamos viviendo en un estado de derecho, y los órganos que deben de perseguir los delitos, bueno, básicamente el órgano que debe perseguir los delitos, pues no está haciendo su labor, porque nadie ha investigado, ni siquiera han resuelto los homicidios o los ataques. No digamos ya que se haya hecho una investigación sobre los vínculos mafiosos que pudieran tener funcionarios o gente ligadas a ellos. Entonces, la Procuración de Justicia en Morelos no funciona, y eso provoca un sinfín de daño. ¿Te has de acordar de una niña que fue asesinada hace unos meses en una vecindad de la colonia Carolina? Sí, así es. Y que ese hombre que finalmente fue capturado, porque él vivía en un cuartito al lado de donde ocurrió el crimen, huyó y dejó sus cosas, y allí le encontraron una credencial, y por eso lo pudieron ubicar fácilmente. Pero ese hombre ya había matado antes, y te había indicios de su primer asesinato, por lo menos de ese asesinato, pero la fiscalía no lo persiguió, no lo buscó, lo dejó suelto, y pues bueno, las consecuencias fueron terribles para la familia de esa niña. Ahí está. Y así, te digo, la Procuración de Justicia en Morelos no funciona. Pues sí, y hablando de niñas, de niños, de jóvenes, Óscar, también otro tema que preocupa mucho es el tema de los suicidios que han venido al alza, particularmente entre personas del 15 a 29 años, pues se ha incrementado mucho este índice de suicidios,
y entonces viendo desde un punto de vista no solamente político como tú lo manejas, pero más bien yo creo que social, ¿no? ¿Por qué crees que está sucediendo esto? ¿Hay cuestiones ahí en la familia que se debe trabajar? ¿Son las circunstancias actuales en cuanto a la economía? ¿Qué crees verdaderamente que sea el detonante de esta situación? Más allá de lo que yo crea, el Instituto Nacional de Salud ha advertido varias veces de que se trata de un problema de salud pública porque los suicidios en el país y en Morelos son la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Como tú lo decías, han muerto 75 personas en lo que va del año, por lo menos, aquí en el estado de Morelos. Y le pasa a hombres, a mujeres, a adolescentes, a niños. Ya ves que no fue en Morelos, pero no recuerdo en qué entidad de este país, un niño se suicidó porque perdió el cuaderno Sí, y no quiso enfrentar sí, a su sí. mamá, y se prefirió quitarse la vida por el miedo a lo que iba a pasar. Entonces los factores son multifactoriales, puede Bien. ser cuestiones económicas, puede ser una enfermedad mental, en referencia no a una pérdida de conciencia, sino a la depresión, que también está muy extendida, pueden ser problemas de salud, una parte de los suicidios los cometen quienes tienen una enfermedad terminal, pero lo que sea, el Instituto Nacional de Salud, pero ahora también la Secretaría de Salud, el Seguro Social, todo, han difundido lo que consideran son señales de alarma. Cada periodo de edad tiene señales diferentes. Por ejemplo, los adolescentes, según los especialistas, que lo que dieron a conocer la semana pasada, Sí, ponen en recados de qué pasaría si me quito la vida o nadie me va a extrañar cuando me muera, cosas así. En gente de mayor edad, sus señales son otras, ¿no? Como retraimiento, indiferencia, descuido de su salud, pero todos esos solo pueden estar cuidadas, revisadas, alertas, los de su entorno, o sea, la familia principalmente y los amigos más cercanos deben de ser conscientes de que si ven un cambio notable de conducta, pues bueno, su amigo, su familiar puede estar en peligro de muerte. pues sí, y entonces ahí como padres, es decir, los miembros de la familia, los adultos, pues tienen que estar ahí atentos a cuáles son estos cambios, como tú dices, en la conducta de los hijos. Ayer leí algo así sobre un niño de 7 años, Oscar, que decía que mandó un recado a sus papás donde decía: lo siento papás, no encontré el sacapuntas, no encontré el lápiz y me voy. O sea, esto es algo preocupante porque quiere decir que como papás, pues no estamos también como en una etapa emocional en la que podamos guiar a los hijos, formarlos para que ellos puedan ser seguros de sí mismos, tengan autoconfianza, ¿no? También hay otro factor en esa edad, son aficionados a los videojuegos normalmente son de destrucción Ujú. y destruyes, pero si logras ciertas acciones, logras puntos o vidas. Entonces, a veces los niños no saben diferenciar lo que es la vida de la muerte y creen que tienen más de una vida. Ujú. Entonces, a veces hay casos de niños ya que se han publicitado donde se suicidan para castigar a los padres, pero creen que tienen otra vida y pues no la tienen. Ahí está. Pues es otra de las situaciones en la que pues se debe de poner énfasis. Como tú dices, es una situación de salud pública que tenemos que tomar en cuenta. Pues Oscar, nuevamente reiteramos las felicitaciones y el abrazo porque mañana cumples años y no sé si te veremos por acá, pero bueno, estarás de manteles largos. Gracias, Abel, te agradezco y ya la balconeada. Felicidades, Oscar. Y bueno, vamos a hacer un espacio comercial muy breve y regresamos enseguida.